Bueno, raza, me pasé la etapa de hacer el desafío limitado automático manual, pero es automático de cuenta, sabio de viento, a primadona y de este. ¿Por qué? Porque aquí el único poder que vas a tirar es la primadona, raza. Necesitamos llegar a la fase 2 con los poderes. Ok, nada más este, nada más este. Puede fallar el algoritmo, pero yo pienso que todo le funciona igual. Ahí vas a dejar que se acumulen todos los poderes de nuestros héroes, ¿no? Así de simple, raza. Mal, ahí va, ahí va, ahí va. Y lo que va a hacer es colocarlo automático antes de. Está. ¿Ves? Eso se trata, que muere el caballero letal rápido, mira, está recibiendo muchísimo daño, le queda menos de la mitad de vida. Y eso es bueno para nosotros porque tiene 2 vidas. Y recuerde, cuando va empezando, va a tirar la prima ona. Ahí murió el caballero letal una vez, eso es bueno, eso es bueno. Ahí se regeneró otra vez y tenemos los poderes listos para atacar. Ok, ahí está, ahí los congeló, vamos bien por el momento. Todavía no tengas que estar ganada esto, ahí se le está haciendo daño al caballero letal, pero necesita morir, raza, necesita morir rápido. Y luego ir para la parte de arriba a hacerle daño a esas torres que están allá. Acá arriba, acá arriba. Todo esto nos puede matarte algún héroe, claro que sí, todavía, raza. Todavía no lo tengas contemplada de que va bien la cosa, no. Ya le falta, ¿verdad? Ya que empiezan a salir enemigos, pues suelen salir enemigos y empiezan a distraer a nuestros héroes y ya no van para la parte de arriba. Problema número 1. Entonces como empiezan también a atacar a la prima donna, que es una de las héroes que regenera, y por ejemplo ahí ya pues todavía falta un enemigo que va a empezarle ese daño sabio de viento. A ver, ahí se regenera. Recuerde, te falla el algoritmo, inténtele, carnal. Inténtele 7 segundos. Se regeneró. Ok. Ahí llegamos a la fase 3 con todos los héroes. Esperemos que funcione bien aquí. Vamos bien ahí tirando el poder del sabio de viento. Muy bien ahí. Ok. Vamos bien, raza, vamos bien. Ahorita, por si te pone en peligro la prima donna, vamos a hacer algo, raza, nada más. Ten atento. Atento. Ahí puede morir el pescadito, puede morir uno, como te dije, no. Simplemente si puede morir alguno, raza. Aunque no muera la prima donna, que nos regenere a todos. Ahí va a morir ahí va a morir el caballero letal, raza. Ahí se quedó. Fue otra vez, volvió a regenerarse. Va por él. Vamos prima donna, ahí se regeneró. Muy bien, raza, vamos. Pues yo te podría decir que podríamos perder también aquí, pero no sé, 50-50. Es que pues pueden tirar algún poder y puede morir alguno y podemos recibir mucho daño. Pero muérete, caballero letal, muérete. Buena, queda uno. Está 20 segundos. Y pues al parecer así se pasa automático, raza. Recuerde que hay más formas, vamos a intentar otra forma. Automático manual, recuerde, prima donna, tiras el poder, que tenga los poderes, van a tirarlo solo. Bueno, pues esa es la clave, ese es el truco, raza. Seguimos grabando, seguimos sacando todo. Bueno, raza, vamos a pasar la etapa 6 de otra forma, vamos a pasarla pues el pescado y vamos a utilizar el cuervo, raza. Esta era una de las fórmulas que hicimos hace rato. El mismo empieza nada más a la prima donna. Más poder lento. Poder más. Un poder menos. Y nada más podemos utilizar este. Recuerda, parecido al otro que es semiautomático. La primera es manual.
para tener todos los poderes al momento de empezarla. Aquí nomás le damos clic y es cuando van a empezar a tirar todos sus poderes. Ahí está llegando, están llegando, los fueron congelados, están recibiendo bastante daño, eso es bueno. Va a llegar enemigos y pues tenemos un poco de inmunidad ahí con el pescado, eso es bueno. Bueno, ahí el caero letal está cayendo el caero letal, creo que iba a caer y hay que tratar de tener la inmunidad. Y ahí revivió otra vez. Muy bien, vamos bien por el momento. Se mató los de atrás, ahí la prima va a empezar a recibir daño y fue congelado. Cuervo. Muy bien, el caero letal muerto. Nos quedan las torres, nos quedan los enemigos que van llegando. Ahí cayeron nuestros enemigos y ahí cayeron todos. Aquí ahora contra el jefe. Recuerda que te falla el algoritmo, inténtele varias veces, raza, para que te funcione igual que a mí. Todavía no está ganado esto, raza. Todavía no creas que está ganado esto, es hasta el final. Recuerde pues que estos cabrones tienen un pinche poder tremendo que de repente lo usan. Ahí cayó algunas torres, vamos bien. Se va a caer el caero letal, ahí va el cuervo otra vez. Está funcionando bien, pero ahí como te digo empezaron a tirar sus poderes ya. Aquí cuando ya empiezas a decir tú si pasará o no. Brutal raza. Ahí cuervo, muy bien. Ahí puede morir alguno, no pasa nada si muere alguno. Ahí murió el cuervo, raza, es uno de los que hacía más daño. Bueno, aquí quedó el monstruito y quedó el caballero letal, que pues, tiene un pinche poder brutal. Ahí está, ahí está. Ahí nos congeló el cabrón. Vamos. Y pues ahí se pasa automático de cuenta. Varias formas, raza. Pierde. Recuerden, pues ahí están los videos. Deja tu like. Inténtele el algoritmo, raza. No pasa nada. Adiós, raza. Ánimo. Limitado en fucking manual. La rosa, primadona y cuervo, ¿no? Entonces aquí hay un truco, aquí hay una falla en esta etapa y aquí no tires ningún poder, raza, ahórrate los poderes, no te van a matar ningún héroe, raza. Si te falla el algoritmo, pues inténtalo otra vez y que te pase igual que a mí, pero no creo. No creo que te maten alguno, bro. No pasa nada, compa. Vamos a utilizar el poder de la primadona para regenerar, pues si te da un poco de miedo, carnal. Ahí está. Ok, ahí todo simplemente déjalo pasar. Lo único que te vas a dedicar ahorita es los enemigos que llegan a la parte de atrás. Ahorita te voy a decir cuáles. Son los que hacen un poquito más de daño. Mientras les va dando a todos. Y el caballero letal, pues lo vamos a mantener ahí que esté haciendo daño. No pasa nada. Ahí la vida de todos. Falta una torre nada más. Listo. Ahí tiene todos los poderes. Todo bien, no pasa nada. A ver, seguimos aquí. Cuando llegamos, tiramos el poder del cuervo, pum, hacemos un poco de daño y tiramos este poder dándole a todo. Entonces aquí, ahí aturdimos un poco el caero letal, volvemos a aturdir y acá viene la magia, compa. Aquí curamos un poco y lo que hacemos es que este poder, tiramos el poder del cuervo otra vez y este, ahorita que se ha descongelado, volvemos a tirar acá. Atento a este cabrón, hay que tirarle aquí para que se aleje de la primadona. Tiramos el poder del cuervo otra vez y tiramos el poder de la primadona. Hay que tener el dedo ahí muy bien, raza, ahí muy bien, ahí tenemos bastantes héroes. Tiramos el poder de la cara rosa, pues haciendo un poco de daño, bajamos automático si quieres, para que no te complique un poco de tirar los poderes. Ahí tiramos, lo quitamos, le dejamos así automático y listo. Aquí pues simplemente van a hacer todo su desmadre, ¿no? Todo su show, y lo más factible es, como te digo, hielo. Pues utilizamos el cuervo para que haga daño brutal a las torres. La están destruyendo las torres. Entonces sería como un semi automático por ahí. Mataron uno, no pasa nada, bro, mientras no maten a dos. Se regeneró. Ok.
Murió el caballero letal. Recuerden que muchas veces tienen bastantes, dos hasta dos vidas. Ella iba por ellos, se los congelaron. Muy bien, vamos bien por el momento, raza. Ahí en la cosa. Tener cuidado con el caballero letal. Muy bien, ahí va. La rosa, vamos. Bien, bien, bien. Está. Primadona. Está. Listo. Las putas vidas tiene el caballero letal, pues. Está congelado el caballero letal. Vamos, vamos. Uy, 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 uy. Pues si se pasa. Semiautomático, raza. Y pues vamos a pasarla sin caer a rosa también. Vamos, raza, vamos a irle. Ánimo. Deja tu like.